Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que este es un momento muy especial, muy grato por lo demás, porque hoy día vamos a entrevistar a una persona, ¿cierto?, que trabajó con nosotros y forma parte, sin duda, de la historia de nuestro servicio, ¿ya? Y tenemos el honor hoy día de entrevistar a don Rodrigo Mattioni Cárdenas, quien fuera director del Registro Civil. Don Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fabiola. Qué gusto Oye, poder acá tenerlo, ¿cierto? Poder compartir con nosotros. ¿Y cuándo ingresó usted al Registro Civil? Cuéntenos. hola, Fabiola. Muy grato por lo demás llegar y decirte de estar contigo. Y muy contento de esta iniciativa que tienen para recopilar y tener vigente lo que es la historia del Registro Civil. Historia que es buena para las personas que están, para las personas que vienen. Saber de qué se trata. Eh, bueno, contento. Yo al Registro Civil entré el año 92 y estuve por un buen tiempito, 10 años, hasta el año 2002. Ya. Pasamos 3 gobiernos en ese tiempo, 3 gobiernos que hoy día uno puede llegar y decir que en materia política es imposible pasarlo. Así es. Pero, bueno, para mí la historia que sé yo del Registro Civil, mi paso por el Registro Civil, fue una historia de vida muy grata que la guardo y la atesoro en mi corazón con mucho cariño. Don Rodrigo, cuéntenme, y cuando usted ingresó al servicio en esa época, ¿cómo era la infraestructura del servicio, la tecnología, el ambiente de trabajo? ¿Con qué se encontró usted en esa época? A ver, Fabiola, y lo pueden llegar y decir, bueno, muchas personas, cuando la señora Alejandra Sepúlveda, que era subdirectora de operaciones en aquel entonces en el Registro Civil, me invita a este paso por el Registro Civil, realmente te confieso que lo pensé, porque no eran momentos eh, muy gratos para la administración pública en general. Al ingresar a este servicio, realmente entramos a administrar pobreza. Una oficina muy lúgubre, gris, con gente, con personas que querían hacer cosas, pero realmente había algo que lo impedía. Con llegar y decirte que las paredes del mismo servicio se encontraban todas manchadas, en ese tiempo se intintaban los dedos. Exacto, sí. Y la gente pasaba con los dedos, qué sé yo, la pintura para llegar por las paredes. Por graficarte una de las cosas que la infraestructura, que sé yo, tanto para los funcionarios como para los clientes que llegaban, dejaba mucho que desear. Ya en materia de baños solamente, para los mismos funcionarios era catastrófico. Pero se empezó a llegar y ver y se empezó a contagiar una nueva manera, qué sé yo, de llegar y trabajar. Yo, por ejemplo, me gustaba siempre el ruido. Y el ruido para mí era tener una radio con musiquita de atrás, con algunos funcionarios que dice yo, que en ese tiempo me encuentro con Gloria, que estaba en la secretaría, y contagiamos y pedimos, oye, con Gloria traíamos unas plantitas, ¿ya? Para ponerle un verdecito, ya la musiquita, y se empezó a contagiar realmente, qué sé yo, esos detalles. Detalles. Claro. No había plata para llegar y hacer ningún arreglo, no existía ningún recurso.
recuerdo que en ese entonces con algunos hicimos algunas banguitas, qué sé yo, compramos un tarro de pintura para llegar y pasarle a las paredes y limpiar, Claro. qué sé yo, de eso que todos los días manchaban las paredes para que la gente no lo volviera a hacer. Y empezó a dar resultados. Sí. Sí que, oye, grato, oye, manchaban y le pasábamos Y ahí en ese pintura. momento eran los propios funcionarios que realizaban ese tipo de trabajo. Éramos nosotros mismos. Exacto, Y sí. recuerdo que en un fin de semana habían en Corowal habían unas ofertas de papeles murales. Y recuerdo Hernán Díaz, la señora Celí, la Silvia, tener Gloria, la Lidia, la Fabiola. Oye, empapelemos, ¿qué es eso, bebé? Oye, empapelemos la secretaría y empapelemos la oficina mía en ese entonces, que sí que ya compramos un papel con florcitas, qué sé yo, y el fin de semana compramos unas pizzas, unas bebidas. Claro, y ahí se hacían los trabajos. Y empezamos, qué sé yo, a llegar y generar un cambio, Claro. un cambio en nosotros. Exacto. Y bueno, dio resultados. Sí, de todas maneras. Oiga, don Rodrigo, y cuéntenme, ¿cuál cree usted que fue como uno de los hitos más lindos que vivió dentro del servicio? ¿Algún momento especial? ¿Alguna situación que haya marcado su trayectoria dentro del servicio? No es una, son muchas. Hay algunas que llegan y dejan marcas. Yo siempre relato cuando empezamos a sacar el servicio a terreno y habían personas que estaban en condición de cama permanente, personas de edad, que necesitaban hacer algún tipo de gestión y tener su cédula de identidad. Y en una oportunidad con Jorge Molina, en aquel entonces, llegamos con una máquina Polaroid a sacarle una cédula de identidad a una persona que estaba postrada, a un ancianito. Y no había cómo tomarle la foto, porque la persona estaba postrada. Claro. Y Jorge tiene la viveza y con la ayuda mía de pararse entre el larguero de la cama y el otro larguero y abrirse de pierna, Ya. y yo lo sujetaba y él con la cámara Polaroid le sacó la foto para poder llegar y que esa persona pudiera llegar y tener su documento para postular a los beneficios que daba el Estado. O sea, esas cosas quedan Marcado. grabadas ya, o sea, profundamente, o sea, porque cualquier otra persona no lo haría. Y eso, una de las cosas que llegó, me dejó marcado, que se dio ese espíritu de servicio. Exacto, para claro. poder llegar a ser. Claro que sí. Oiga, don Rodrigo, ¿y qué significó para usted en esta, digamos, en esta experiencia, cierto, que usted vivió dentro del registro civil? Esto mismo que nos acaba de contar, pero ¿cuál es el valor principal que le da el haber estado dentro de un servicio en donde tiene tanta cercanía con la gente? Justamente lo que tú dices, servir. El servicio es servir. Y como experiencia de vida, el servir tanto a la gente, te sirves a ti mismo. Claro. Cuando tú llegas a casa, cuando tú has hecho bien tu trabajo, cuando has dado un beneficio a las personas, cuando le ves la cara de satisfacción a las personas, te sientes bien. Y eso Queda guardado ahí y para eso siempre. que es lo mejor que puede llegar y servir para uno mismo. Querer lo que tú haces. Recuerdo que en algunas oportunidades había funcionarios que llegaban y decían: don Rodrigo, usted nos exige demasiado para lo poco que ganamos. Chut, eso poco que ganamos, ¿y por qué no te vas? Es que no tengo posibilidades de irme a otro lado. Mira, viejito, aprende a querer lo que haces, porque vas a llegar a tu casa, tus hijos te van a ver
y la frustración que tú tienes, se la vas a transmitir a Exacto. ella. Aprende a querer lo que tienes, porque si no lo quieres, ándate. Sí, sí, ¿Mm? claro que sí. Bueno, y ¿aún usted mantiene algún contacto con algún colega de la época que a lo mejor hayan tenido alguna anécdota especial dentro del servicio? ¿Recuerda algo así que también haya sido bonito, no sé, con cariño, con emoción? ¿Alguna actividad especial? ¿Algo importante que guardó ahí y atesoró? A ver, no quiero ser... guardo mucho contacto hoy día con Silvia Tener. Somos de llamarnos por teléfono usualmente para saber cómo estamos en lo personal, en lo familiar. Y ya son muchos años ya que no tenemos una relación laboral. Claro. Ella me colaboró mucho cuando estuvo, tanto como funcionaria como oficial del registro civil. Y me colaboró mucho también, como lo hiciste tú, en lo que fue la salida de terreno de sacar ese servicio de su estructura física y sacarlo a terreno. Las salidas a colegio, la salida a los jardines infantiles, que es lo que empezamos a ver, que si nosotros íbamos a un jardín infantil y hacíamos 10 cédulas de identidad, significaban que 20 o 30 personas dejaban de asistir al servicio. Exacto. Y podíamos descongestionar ese servicio, porque el niño no iba solo, iba con la mamá o iba con la abuelita, algunas veces iba con ambos. Tuvimos gran éxito porque en los colegios siempre hacíamos más de 100 cédulas, significaban 100, 200, 300 personas que dejaban de asistir, justamente en los tiempos que se generaban las vacaciones para los magallánicos, y eso, bueno, la ayuda de Silvia, la ayuda tuya, la ayuda de todos los funcionarios que salían. Sí, yo recuerdo también en esa época que vino por primera vez a la región, ¿se acuerdan? El vehículo móvil con esa tremenda antena que también fue a Torres del Paine a atender ciudadanos allá. Yo recuerdo también ese momento, pero así... Exacto, pero no olvidar que antes de que ya existiera ese camión nosotros salíamos, incluso no teníamos vehículo institucional y salíamos con nuestros vehículos. Exactamente, y salimos con una historia muy bonita, que es la que nos colaboraba la Radio Polar, con el bus de Radio Polar que salíamos a las diversas poblaciones. Y eso nos colaboraba siempre en las días que estaba... Él se hacía cargo, qué sé yo, íbamos los dos, y la radio transmitía a la población, qué sé yo, ya la población El Pingüino, acérquense, qué sé yo, las personas, y se acercaban, qué sé yo, y era muy grato, porque llegaban los vecinos con cafecito, con un sandwichito, con un pastelito, para llegar y darnos a nosotros el agradecimiento de acercar ese servicio hacia las poblaciones. Y eso, la colaboración de todos que significó un cambio radical. Exacto, claro que sí. Igualmente, ¿no es cierto?, como hito muy bueno, y que ha sido, yo creo, la única vez que salió el servicio, salió de la región y se fue a la República Argentina. Y recorrimos los 3 consulados, Río Grande, Ushuaia y Río Gallegos, donde le dimos el beneficio de sacar la cédula de identidad y diversos documentos, tanto de antecedentes como de nacimiento, matrimonio y defunción, a todas las personas que trabajan y que tenían residencia en aquellas localidades de la República Argentina, con la colaboración de los consulados. Eso, salir del servicio, salir de Chile, fue una cosa, pero súper potente, histórica y potente. Sí, claro que sí. Lo quiero trasladar a otra época.
Lo quiero llevar al Premio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos, que fue de verdad un hito importante y no solamente para el servicio en la región, sino que para el servicio a nivel nacional. Fuimos el único servicio en la unidad de categorías regionales que nos ganamos ese premio. Cuénteme un poquito de eso, ¿cómo fue esa experiencia? A ver, fue una decisión de trabajo compartida. O sea, no fue una decisión mía de llegar y postular este premio. Se sabía que había un premio, que nosotros empezamos a ver cuáles eran el cumplimiento que tenía que dar el servicio, y nos dimos cuenta de que había muchas de las cosas que nosotros veníamos haciendo en la parte de calidad de servicio. Las reuniones, dejábamos instancias de las reuniones, hacíamos el seguimiento de aquellas cosas que el servicio se había comprometido, o que alguno de nosotros se había comprometido. Y bueno, decidimos postular a esta cosa, que realmente nos llevó un trabajo de Sí. Que no hay que olvidar que antes del vencimiento de la entrega de los documentos, tuvimos 48 horas en el servicio, sin dormir, pasamos de largo, qué sé yo. Se destacó que el intendente de la región nos visitó aquel día, don Ricardo Salles, donde se fueron aquellos funcionarios que al otro día tenían que atender público, que fueron 10, y los otros 10 o 15 funcionarios pasamos toda la noche, qué sé yo, oye, juntando los papeles, las cosas, imprimiendo, no olvidando que la ley de Murphy en aquellos entonces, que si yo, falló una impresora, falló la otra y falló la otra. O sea, ya, dijimos en ese entonces, tomemos un cafecito, veamos qué sé yo qué pase. Oiga, don Rodrigo, perdón, y a mí me gustaría que nos contara ese momento cuando lo llamaron y le dieron la noticia que habíamos salido ganadores de este premio, porque me imagino que ese momento fue maravilloso para usted, que era el director regional, la primera persona, ¿cierto?, que se enteró de que habíamos sido ganadores de este premio. ¿Recuerda ese momento? Fíjate que no fui la primera persona que se enteró. Yo creo que ustedes se enteraron antes que yo. Yo me encontraba de vacaciones y me encontraba en Viña del Mar. Y en ese tiempo los celulares no tenían buena señal, ¿ya? Y uno tampoco estaba con el celular en la mano. O sea, no teníamos esa costumbre que hoy día lamentablemente la llevamos mucho. Sí. La verdad que tenía muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque veía el entusiasmo tuyo, el entusiasmo de toda la gente que acompañó, y para mí habría sido una frustración el que pasara piola, que si yo no hubiéramos ganado nada, porque veía las ganas, la potencia que le pusieron para este premio, que se dio todos los funcionarios que se dio el servicio. Y la verdad no me lo imaginaba, no. Estaban muchos sentimientos encontrados. Me acuerdo que ese día, como a las tarde, ya como a las 8 de la noche, que se comunica conmigo la directora nacional en ese tiempo, la Alejandra Sepúlveda, y me comunica esto. O sea, para mí fue muy lindo. O sea, muy lindo. Muy emocionante. Sí. Y al otro día, bueno, fui a Santiago, me acerqué a las oficinas centrales y ahí estuvimos compartiendo, ¿no? Maravilloso. Y de ahí, creo que a 2 días, cuando me vine a Punta Arenas, tuve también una grata sorpresa, porque tuve un esquinazo en el aeropuerto que me hicieron ustedes, que contrataron a un
a unos folcloristas, Sí. qué sé yo, hice un pie de cueca. Fue algo maravilloso, maravilloso. Qué lindo, don Rodrigo. Don Rodrigo, y ya para ir finalizando, ¿qué consejo le daría usted a los funcionarios jóvenes que hoy en día están iniciándose dentro del registro civil? Querer lo que hacen, que quieran lo que hacen. Ese servicio yo siempre he dicho que tiene pulmón. Entren a los registros, entren a la sala de registro, vean esos libros. Tiene una historia pero riquísima. Y eso, y ahí hay corazón. Sin olvidar que hay mucha gente, qué sé yo, que en algunas oportunidades tú le pones el libro de la inscripción de sus abuelos, o del matrimonio de sus abuelos, y dice que no lo pueden creer porque ahí estuvieron presentes sus abuelos, en la firma del abuelo es que estuvieron ahí, y eso tiene una cosa especial para las personas. Claro que sí. Yo recuerdo que hubieron muchas personas que se emocionaban y lloraban cuando llegaban, estaban ante esos libros. Exacto. Y esos libros no tenemos que llegar a olvidar que cuando los recuperamos de la inundación, Sí. estaban todos en mal estado. Exacto. Y fue un trabajo de años para llegar a recopilarlos y hacer un trabajo y empastarlos a las condiciones que hoy día están. Exacto. No, Sí. muchos, o sea, fue un trabajo pero arduo de recuperar hoja por hoja. Claro que sí. Oiga, don Rodrigo, yo veo que usted tiene aquí unos documentos, unas fotos. ¿Qué es eso? Cuénteme. Memoria de 1999. Las memorias que se hacían todos los años. Así es. Sí. Guardo esta, bueno, fue después de haber ganado el premio. Sí. Mucho del mérito, que sé yo, de esta memoria lo tienes tú, y bien lo sabes, ¿ya? Aquí hay fotografías, hay de recortes de diario, las estadísticas, lo que hacíamos, sí, las fiestas, sí. ¿ya? Buenísimo. O sea, Oh, ahí tienes toda la gente que colaboraba con nosotros. sí. Wow. Qué lindo. El buen sembrador siembra cantando. Nunca me voy a olvidar de eso. Aquí Qué tenemos, lindo, Rodrigo. tenemos a Don Luchito. Sí, Don Luchito. Don Luchito. Sí. Yo por lo menos igual converso con él, por lo menos una vez al mes. A él tuvo una diabetes y le cortaron una pierna, está en condiciones de semipostración. Así que yo le guardo mucho cariño porque fue una persona que aportó mucho al servicio, ¿ya? Como todos, o sea, no quiero llegar y nombrar a cada uno, algunos se nos fueron, estando trabajando, y bueno, mucho cariño, mucho cariño. Sí, sí. Bueno, don Rodrigo, la verdad es que yo le quiero agradecer sinceramente por su tiempo y por la posibilidad que nos brinda de poder compartir sus experiencias, su historia también, y por ese legado que también usted dejó para con nosotros, ¿cierto? Así que de verdad le quiero agradecer en nombre de la directora regional, ya que hoy en día es la señorita Lorena Bustamante, que también me pidió que le transmitiera un saludo muy especial, ya, y agradecerle también de manera muy sincera esta posibilidad que nos brinda de poder recopilar esos lindos recuerdos y ese conocimiento también que usted nos regaló en algún momento, ¿cierto? Porque de verdad es maravilloso estar hoy en día aquí en este café del casino, ¿cierto? Hoy día es 11 de noviembre
del año 2025 y de verdad muchísimas gracias por esta posibilidad, don Rodrigo. No, yo creo, Fabiola, de que nos daría para mucho llegar y conversar. Hay lindas, muy lindas historias que sé yo que tiene este servicio, destacando también su región, Flor María Olivos en Natales, Janet Dumene en Cabo de Horno. Gente que llegó, nos acompañó, mucho. Y no olvidemos, qué sé yo, que el efecto del cambio lo ayudó mucho y no tenemos que llegar a olvidar la capacitación, que nos dio herramientas para el cambio. Capacitación que no siempre eran materias del servicio, sino era capacitación para que nosotros nos queramos como personas, nos valoremos como personas, que nos ayudara a llegar a esas oficinas y darnos cariño. Muchas de las capacitaciones que eran en el entorno para mejorar todos nosotros, y ese fue un punto crucial para el cambio del registro, que nos permitió postular después a grandes proyectos. No olvidemos que sacamos ese servicio, hicimos el nuevo edificio, trasladamos el edificio, que no fue una cosa menor. Exacto. Cuando nos trasladamos a Calle Roca. Exacto, sí. Y que se demoraron más de un año en tener las oficinas, que hoy día es parte de que también tuvo su transformación posterior, porque el servicio va creciendo, como va creciendo la población, y hoy día tienen la infraestructura que tienen en base al trabajo que realizamos en aquellos años. Es otra de las cosas que te quiero llegar a mencionar, o sea, lo que fue el servicio. Cuando sacamos las platas para llegar y hacer el nuevo edificio, no me olvido que me llamaron del CORE para llegar y decirme que ese día sacaban las últimas platas, que se todas las cosas, y me dijeron que vaya a las 2 de la tarde a hablar con el consejero Ruiz, y estaba en ese tiempo la secretaria del CORE, doña María Teresa Gen, y mi proyecto estaba del último, perdón que diga mi proyecto, porque yo digo, yo lo quería mucho, era nuestro proyecto, y estaba el último. Y yo llego, qué sé yo, a hablar con el consejero Ruiz. Rodrigo, ¿en qué anda? No, mira, vengo porque si yo estamos postulando o unas placas para llegar y hacer el edificio, ese registro civil. Bueno, quiero explicarte el registro civil. No, Rodrigo, me dice, tú no tienes nada que explicarme. Sacó el proyecto, lo puso encima, y tu proyecto tiene prioridad, ¿ya? Y para mí, yo asombrado, y el proyecto llegó, avanzó. No me olvido que después me llamó el intendente Ricardo Salles para llegar y preguntarme qué había hecho yo, porque todas las platas se iban a las actividades sociales que habían en la región, y eso no estaba dentro de la planificación del intendente. Y sacamos esa mitad de plata. Cuando sacamos esa mitad de plata, yo informo a Santiago que tenemos la mitad de la plata para la ejecución del proyecto de la oficina, y me acuerdo que recibí un tirón de oreja, porque me dicen, oye, no tenemos contemplado plata, hay oficinas del registro civil que no tienen piso, tienen piso de tierra, ¿cómo te vamos a llegar y dar? Bueno, le digo, lamentablemente, si no tenemos una ejecución que se dio el proyecto, vamos a perder la mitad de la plata que nos está dando el gobierno regional. Claro. Al otro año logramos la mitad de la plata por efecto del servicio de registro civil, y es hoy día lo que ustedes pueden llegar a disfrutar. Exacto. Que son cosas que uno así conversando te va recordando. Sí, uno se va recordando. Bueno, don Rodrigo, de verdad,
Gracias nuevamente y vamos a dejar hasta aquí esta conversación, si no podríamos seguir toda la Saludos tarde. a Lorena y que bueno, que sigan ustedes con el entusiasmo, las ganas y poniéndole el corazón como siempre a las cosas que hacen. Muchas gracias, don Rodrigo. Fabiola.